Bueno, continuamos aquí grabando lo más que podamos durante este día. Tengo otra ropa, tuve que cambiarme porque andaba un poco desalineado. Pero bueno, ahorita ya ando más armonioso, más alineado. Y bueno, con respecto a la comida, con respecto a lo que les estuve hablando en los videos anteriores, ahora voy a hablarles de algo que está relacionado, pero es diferente, es distinto. Con respecto a las cadenas alimenticias en las que constantemente nos hacen ver que directamente no hay más allá de lo que podemos percibir con nuestros cinco sentidos, como bien les mencioné en los videos anteriores. Se nos dice o se le dice al humano que estamos por encima de la cadena alimenticia. Sin embargo, eso no es del todo cierto, dado a que existe diversidad de seres, diversidad de entidades que están en un grado evolutivo, por así decirlo, por encima del ser humano, o en una mayor ventaja. Más bien sería que están en una mayor ventaja por cierta comprensión de lo que es la energía, en cómo funciona la materia, la realidad, las diferentes capas de realidad, de la realidad, vaya. Entonces, la cosa aquí es que este tipo de entidades, de seres, se alimentan a través del ser humano de una manera muy distinta a como lo hace el ser humano con los animales o con las plantas, dado a que este tipo de alimentación que llevan es muchísimo más compleja de la que nos podríamos imaginar si todavía no se tienen estos conceptos muy adaptados, muy comprendidos. Lo que son las emociones, el funcionamiento de las emociones, lo que son los pensamientos, el funcionamiento de los pensamientos, el cómo se pueden alimentar a través de eso estos tipos de entidades, del caos emocional, del desorden mental, de ideas, de pensamientos de la persona, y a través de eso generar energía y utilizarla para distintos fines. Entonces, no es casualidad que en esta sociedad en la que nos encontremos realmente parezca que nomás no terminamos de avanzar, y que muchos no comprendamos o no comprendíamos en su momento el por qué la humanidad estaba como estaba, desalineada, caótica, desordenada. En ese desorden, para nosotros es un orden para este tipo de jerarquías que se mueven de diferentes maneras a las que regularmente podríamos imaginarnos, de una manera más energética, más sublime, más sutil. Y cómo estos tipos de inteligencias, no necesariamente por ser inteligente quiere decir beneficioso o positivo o agradable o armonioso para el entorno, para la tierra, para la vida, la naturaleza. Como este tipo de entidades, este tipo de fuerzas malignas, por así decirle, tienen estos sistemas de control para extraer esa energía que proviene de nosotros, que en lo que es nuestra luz, nuestra esencia, nuestro espíritu, conectamos con nuestros diferentes tipos de cuerpos, y cómo a través de esos tipos de cuerpos surgen esas
inferencias, esa intervención tecnológica por estas entidades para amañar, manipular nuestros cuerpos existenciales, nuestros cuerpos más sutiles, a la vez el físico, también entrando dentro de esa categoría, y de ahí drenarnos energía para ellos con esa energía seguir investigando, seguir avanzando en lo que son sus investigaciones, para ellos poder tener esa conexión que nosotros podemos tener naturalmente con lo que es la vida, con lo que es la fuente del original de luz, de sonido, atemporal. Esta conexión con lo que es nuestro lugar de origen, de donde venimos como naturaleza espiritual, o el reino del espíritu, le puedo decir de muchas maneras. No quiero entrar como en estos fanatismos del cómo decir las cosas, pero es la manera más fácil de decirla para que nos entendamos. Bueno, con respecto a lo que les platicaba con el alimento, cómo es que el ser humano se le hace entender algo desde que se va desarrollando, y realmente es raro que alguien llegue a cuestionarse ese tipo de cosas, o que llegue a darse cuenta por él mismo, porque es mucha la manipulación, la interferencia, el ruido, todos estos ataques tan invisibles, tan difíciles de detectar, de identificar, cuando todavía no se tiene muy en claro este tipo de pláticas, de temas, de conceptos, de cómo funciona todo este sistema, y para quién trabaja, para qué trabaja, y por qué trabaja de esa manera, cuál es la razón. Y aunque resulte muy sencillo, aparentemente sencillo, que puede resultar hasta cierto punto sensible para muchos, el por qué estamos aquí, en muchos casos, en la gran mayoría, me gustaría pensar que no es así, pero por lo que más se ve en su gran mayoría, es meramente para ser ordeñado, cosechado. Entonces, de alguna manera se repite cómo el humano interactúa con la tierra, es regresado eso mismo con la misma moneda, se le paga con la misma moneda. Si no hay conciencia, si no hay una manera ideal, adecuada para interactuar con su entorno, dado a que ya no estamos en ese flujo continuo con la tierra, en nuestro lugar con la tierra, en armonía, y se nos ha desconectado, o hemos permitido, o no hemos podido impedir que estos deje de afectarnos, o no pudimos hacer algo para que esto no se implementara, este sistema de control Matrix en el que estamos. Sí, existen muchas categorías, hay incluso formas de pensamiento que creamos nosotros, que más adelante estaré hablando de ellos, que son los incubus, sucubus, creaciones por nuestras alteraciones o nuestras desorden mental, que también nos drena, y que muchas veces estas tecnologías son usados por estos seres para ellos de ahí también alimentarse. Entonces, de alguna manera, es una tecnología creada artificialmente por medio de nosotros, usada para drenarnos a nosotros,
Y aunque esta conciencia artificial, aunque de alguna manera pudiera no querer hacer esto, no tiene esa voluntad o ese libre albedrío para decidir qué hacer o qué no hacer. Entonces de alguna manera se termina volviendo parte del mismo sistema de control de drenaje de energía, y es muy complicado porque no podemos directamente destruir este sistema, porque eso no garantiza que este sistema que está en este momento vaya a surgir después un sistema más adecuado, más óptimo para todos en sí, para nosotros. Entonces no es tan fácil como directamente destruir el sistema. Es algo de doble filo, algo que no se puede quitar, pero tampoco se puede mantener ahorita como está. Y ahorita estamos en un punto en el que es mejor quedarse en un lugar y analizar bien qué hacer, qué no hacer, qué decir, qué no pensar, qué sentir, sin obsesionarse, claro, pero sí ser muy consciente que todo lo que nosotros hacemos y no hacemos tiene un impacto en nuestro entorno y se va en cadenita como en un efecto de dominó. Entonces considero realmente importante que se vaya comprendiendo esta información, que quizás desde el resonar, cuando yo esté compartiendo esto con ustedes y ustedes estén resonando con esta información, genere un recuerdo en ustedes, o a la vez haga que una parte de ustedes recuerde, y posteriormente, conforme a como vayan desactivando ciertos programas de control, puedan ir experimentando este tipo de información, canalizándolo entre otros tipos de información, porque realmente es muy amplio todos estos temas, el cómo lo drenan a uno. Hay varios tipos de implantes. Quiero hablar más a detalle en un video que voy a hacer ahorita más adelante, más a detalle de cada implante. Ahorita quiero dar como la pauta de cómo se manejan este tipo de entidades en estas capas más sutiles de la realidad, con esta tecnología de los implantes, de los egregores, como bien mencioné, que son creaciones mentales creadas por nosotros, por nuestro desconocimiento, nuestra ignorancia, el robo de nuestros permisos. Se generan egregores que conectan con otros, que se hacen colectivos, que se juntan y generan esta conciencia artificial propia, y se va alimentando, o conforme nosotros vayamos agarrando conciencia, lo vamos dejando de alimentar hasta que nos desconectamos o lo destruimos por completo. Es muy difícil destruirlo por completo, pero sí se puede. Sí podemos destruirlos por completos y alejarlos para que ya no entren en nuestra realidad. Sin embargo, es mucho el parasitaje, es mucho el control. Claro que hay un mundo totalmente libre, que va más allá de lo que podemos concebir o imaginar o sentir, en lo que nos da la posibilidad de sentir o experimentar aquí en esta realidad, en este plano físico. Claro que existe esa conexión profunda, y existió y existirá en su punto también. Todo cae por su propio peso, todo regresa de donde inició. Sin embargo, el cómo vuelve a surgir, eso es lo importante, porque no podemos estar aquí. No sabemos a ciencia exacta qué pasa, si realmente pueden quitarte tu luz, tu espíritu, o si te lo pueden desgastar. Yo considero que no. Muchos dicen que sí. A mí no me consta. Yo he tenido otros tipos de experiencias en las cuales confirmo y estoy seguro, y sé que es así. No desde esa arrogancia o desde el limitarme al decir de que es esto y ya no veo nada más, sino que
constantemente me abro a que pueda comprenderlo desde otra manera, pero conforme lo he visto, he llegado a tener experiencias en las cuales otras personas en otros lados del mundo han tenido, y yo sin siquiera conocerlas, ya teniendo la experiencia, y en la que la influencia de la tecnología no tiene nada que ver. Sé muy bien lo que pienso, sé muy bien lo que siento, sé muy bien los pensamientos que tengo, las emociones que tengo. En todo momento soy consciente de lo que estoy haciendo, de lo que estoy diciendo. Entonces, así como soy muy consciente de eso, soy muy consciente de qué entra y qué sale. Desde aquí, desde el estado de vigilia, hasta en el estado onírico de los sueños o en el mundo astral. Sé muy bien cuando quiere entrar un programa de control o cuando se me quiere implantar, lo identifico. Identifico cuando es un ser eh, eh, natural, con carisma, a cuando es un ente parasitario o es una conciencia artificial o una entidad solar, Matrix. Entonces, como bien les menciono, es muy complejo la manera en que se alimentan. Hay entidades que se alimentan más de, digamos, la depresión. Hay otros que se alimentan más de la ira, como lo he visto más en los reptiles, en lo reptiliano. Hay unos que se alimentan más de la energía sensual, los Baphomets, los Baphomets. En sí, yo nunca he visto grises. Bafomets, he llegado a, no sé si eran Bafomets, pero sé que se alimentaban de esa energía. Es difícil de explicarlo de manera racional, con los aromas que tienen, las sensaciones que se llegan a experimentar cuando se interactúa, ya sea de que sea de alguien con la que lo tuvo, o si alguien llegó a tener cierta conexión con ese tipo de entidades por desconocimiento y por ignorancia, o por robo de los permisos, o por anestesia, que es el dormir de la conciencia. Esa es la anestesia, el no percibir más de lo que se nos impuso que podíamos percibir, no solamente a nivel traje del cuerpo, sino por sistemas sociales que fueron creados a través del humano, sistemas laborales, gubernamentales, educacionales, que fueron creados a través del humano. Entonces, de entretenimiento también, creados a través del humano. Como siempre han trabajado en la sombra y como siempre han buscado un beneficio, y como hay muchas ramas, y como también se van corrompiendo elementales, quizás, o son elementales que provienen de su naturaleza, de su herencia, no lo sé. Como la misma tierra misma está infestada, está parasitada. No por conectar con la tierra significa que vas a conectar con una parte armoniosa, porque también en la misma tierra, en las mismas capas de realidad de la tierra, también hay mucho parasitaje, hay mucha contaminación, mucho control. Entonces no termina en la humanidad, en lo social, la Matrix, sino que termina también en la misma tierra, en el parasitaje tanto físico de la tierra, o sea, físico, o sea, parásitos, literal, como en parásitos en la tierra, en las plantas, en los animales, de muchas maneras, no solamente en lo físico, sino también en lo emocional, en los animales, en lo pasional, a lo mejor no tal cual, pero no tal cual la energía pasional, pero sí tiene sus corrompimientos, vaya. Entonces, no queda de otra más que ir comprendiendo y recordando y desprogramándose y desimplantándose, recuperando nuestra voluntad. Como he mencionado en videos anteriores, seguiré mencionando cada vez más claves, más tips, más información que espero que resuene con ustedes.